Explosivas declaraciones de Carlos Antonio Vélez sobre Néstor Lorenzo. Hace lo que le da la gana. Miren ustedes hasta el final y esperamos leerlos en los comentarios. Apareció ante los medios de comunicación el técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, inicialmente y de acuerdo a lo que se había conversado con la federación, con la intención de manifestar cómo era el plan de trabajo, qué se iba a hacer antes del Mundial, cómo llegaba a Colombia, etcétera, etcétera, lejos de la famosa prelista. La idea original era esa, pero conociendo el personaje, se sabía que en cualquier momento iba a tener uno de sus habituales ataques de soberbia para incumplir lo que la federación había pactado con él. Incluso el presidente Ramón Yesurún me confirmó que él a última hora se enteró que el técnico iba a dar la prelista. El acuerdo era otro. Según lo manifestado por las partes interesadas, lo iba a hacer para evitar malos entendidos y que era mejor que todo el mundo se diera cuenta de una vez quiénes eran los 55 elegidos para de ahí sacar los 26 jugadores que iban al Mundial. Les advierto que no es obligatorio el hacer pública esa lista, sí es necesario entregarla a la FIFA porque de ahí tienen que salir los jugadores que irán al Mundial. Quería evitar la federación justamente lo que está pasando, pero al parecer sobre el humo, antes de comenzar la conferencia, fue anunciado el presidente de la federación que el técnico iba a cambiar, como evidentemente sucedió, la política de abstenerse de entregar la lista. Pues fue lo primero que hizo. Y claro, creó un vendaval. Las razones tienen nombre propio. Sebastián Villa fue inscrito entre los 55, lo que no quiere decir que vaya al Mundial. Y ojalá no sea convocado para no manchar la selección Colombia y la camiseta. Sebastián Villa fue condenado. No es que no somos jueces, no, claro que nosotros no somos jueces, ya los jueces lo condenaron. Sebastián Villa fue condenado en Argentina a 2 años, 1 mes de prisión condicional por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. No fue a la cárcel y paga la sentencia cumpliendo reglas de conducta, no con prisión efectiva. En junio del 2023, un tribunal de Lomas de Zamora lo declaró culpable por amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra Daniela Cortés por hechos sucedidos en abril del 2020. La jueza Claudia Dávalos le impuso 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional en suspenso al ser una condena menor de 3 años. En el 2025, una Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ratificó esa condena condicional de 2 años y 1 mes por violencia de género. En una causa distinta por abuso sexual, esta fue otra causa, denunciado en 2022, un tribunal argentino lo absolvió en el 2025 tras el retiro de la denuncia y el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía, por lo que quedó libre de cargos en ese proceso específico. En el otro está condenado. Me he limitado a leer la información que hay sobre el caballero. Claro que mucha gente salió a decir, no, ese es un crack. ¿Crack? Algunos creen que él es Olise. En serio, eso es solamente tener una neurona, futbolísticamente hablando. Es un jugador correloncito por derecha, que hace algunos goles. De esos hay varios en Colombia. Marino Inestrosa, por ejemplo, es uno de esos, parecido futbolísticamente. Pero hay gente que cree que porque ese señor juega en un equipo chico en Argentina y hace uno que otro gol, entonces ya ganamos el título del mundo si lo llaman por encima de una situación como esta, que es una situación de suyo grave y más en el mundo en que vivimos hoy. ¿Estamos? Pero cuando uno lee a estos que respaldan una probable convocatoria de un sujeto de esta índole, ya entiende por qué el país está como está.
O sea que aquí se normaliza todo. Y aquí es fácil decir que existen ex asesinos, ex sicarios, ex bandidos, ex violadores. No, no, no. El que violó es violador durante toda su vida. Así pague la pena. Igual el delincuente. Me da pena, hagan lo que quieran, pero es una manera de tocar el piso con la camiseta nacional. Qué vergüenza. Espero que el Comité Ejecutivo de la Federación le ponga coto a esta sinvergüenzada que mide la catadura moral del director técnico que dirige a la selección de Colombia. La verdad es que están muy fuertes, muy pero muy fuertes estas declaraciones de Carlos Antonio Vélez sobre la prelista de la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial. Y hablaremos básicamente de 2 puntos. El primero, es evidente que no es del agrado de Carlos Antonio Vélez, el técnico, de él y de muchas personas. Hay convocados en esta prelista que no deben estar allí. Ahora hablaremos del caso Sebastián Villa, pero hay futbolistas que merecen estar. Carlos Antonio Vélez habla también de que simplemente es por relleno. Es rellenar y rellenar lo que aparece allí del 26 para arriba, es decir, 30 puestos, donde son jugadores que, por ejemplo, un jugador del Tolima que está allí, está John Jader Durán, que tampoco tiene una actualidad prometedora, Yasser Aspilla, desconocido en su equipo, no aporta. Y hay unos jugadores que merecían estar, que llevan un presente mucho más sólido. Y desacatar la norma del dueño, del jefe, que es el presidente de la DIMAYOR, y Néstor Lorenzo hace como si no le hubiesen dicho nada. La verdad es que la jerarquía de Néstor Lorenzo parece solamente pasar por encima de Yesurum y ya, porque dentro del campo, dentro del vestuario, no tiene ningún tipo de jerarquía. Sabemos quiénes manejan el campo y el vestuario de Colombia. Y eso es aún más preocupante de cara a lo que vendrá. Entonces esta autocrítica de Vélez sobre Lorenzo, sobre hacer lo mismo, hacer lo que quiere, saltarse las normas y creer que tiene su autoridad, pues al final y al cabo no. El caso más grave de la convocatoria de la prelista de los 55 seleccionados de la Selección Colombia sin duda es Sebastián Villa, como lo dijo muy bien Carlos Antonio Vélez en su exposición. Con bastantes problemas legales en Argentina a nivel de su parte personal por maltrato y por abuso, que está allí en la lista. Entonces la pregunta es, no estamos hablando de hace años, estamos hablando de situaciones recientes. El año pasado fue absuelto, todavía está en esta parte de condena. Es qué mensaje se está dando. La Selección Colombia es un lugar donde llegan personas, deportistas, en todo el ámbito y en todo el círculo de su palabra, no solamente por buenos jugadores y por su presente, sino por cómo son como personas. Los niños y jóvenes siguen la selección, siguen a esos jugadores y los ven como ejemplos. Y hay que analizarlo muy bien, porque si Sebastián Villa llegase a estar en la lista definitiva, que dudo que esté, se estaría transmitiendo un mensaje muy mal y muy poco adecuado a toda una generación. Estoy de acuerdo con eso, no debe estar. Creo que hay que tener mucho cuidado con el mensaje moral que se está dando. Sin embargo, yo creo que al final la justicia de allí de Argentina, pues de alguna u otra forma ha buscado las pruebas, ha absuelto, ha condenado, está pagando a profundidad el caso, solamente lo saben ellos. Y al final, el tema con él y con los demás y él en su vida personal, no sabemos qué haya hecho, qué haya pensado o cómo haya resarcido su culpabilidad, pues al final todas las personas tienen derecho a una oportunidad. Sin embargo, estamos hablando de un ámbito un poco complejo en este momento y en este entorno actual. No debería estar, como otros también, solo que los otros que no debían estar simplemente ya son por temas deportivos. Aparte de lo deportivo, que si no tuviera ese escándalo, yo creería que Sebastián Villa es un jugador que debería estar en un equipo más grande que Independiente de Rivadavia en Argentina, y pues podría ser convocado porque tiene un buen nivel, pero esta situación lo descarta totalmente. Así que
fuera de lugar lo que hace Lorenzo en inscribirlo en esta lista, prelista de la Selección Colombia. De todos los que están allí convocados en esta selección, ¿ustedes cuáles creen que definitivamente no deberían estar? Y hay muchos. Vamos a leer para ustedes de la prelista de Colombia al Mundial, para que ustedes nos digan cuáles creen que deberían estar, quiénes no, cuáles son los que podrían, digamos, completar esta lista. Dice que los arqueros están David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Andrés Mosquera, Marmolejo de Santa Fe, Aldair Quintana y Kevin Mier. De esos yo creería que David Ospina es uno de los consentidos del técnico, va a estar. Camilo Vargas tiene que estar y Álvaro Montero. Defensores: Daniel Muñoz, John Lucumí, Álvaro Angulo, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Yarrimina, Cristian Borja, Juan Cabal del Juventus, Carlos Cuesta, Wilderdita, Junior Hernández del Deportes Tolima, la verdad ni sabía que existía ese jugador. David Machado estará, Gerson Mosquera del Wolverhampton. Gerson Mosquera no me parece un buen central. Eddie Ocampo, tampoco lo tenía de Vancouver Whitecaps de Estados Unidos. Johan Romaña, Andrés Román, Jaime Rodríguez, Carrascal, Sebastián Gómez, Nelson de Osa, Kevin Castaño, que es otra pérdida de convocatoria. Definitivamente es 1000 veces Nelson de Osa mejor. Gustavo Puerta, Rengifo, Juan Camilo Portilla, Quintero, Joan Rojas del Vasco da Gama, Jordan Barrera, John Solís, Jefferson Lerma, Richard Río, John Arias. Wilmar Barrios estuvo borrado completamente y está en la prelista. Debería estar, Wilmar Barrios tiene que estar, pero tenía que haber estado convocado desde antes. Juan Guillermo Cuadrado, que tampoco entiendo por qué está, seguro por su historia, porque en la actualidad no está bien. Yacer Asprilla, Luis Díaz, ya los delanteros, John Córdoba, Luis Suárez, Neisser Villarreal, que también está perdido en Cruzeiro, Kevin Vivero, John Steven Mendoza, Cetré, John Durán, Rafael Borré, Hamilton Campas, Carbonero, Cucho Hernández, que tiene que estar en la convocatoria definitiva. Ahí están más o menos los convocados. Resumidas cuentas, Carlos Antonio Vélez dice: un relleno, esto no debió haber salido, el técnico se saltó la norma, y lo más grave es Sebastián Villa, de Independiente de Rivadavia en Argentina. Lo leemos en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién debería estar? ¿Quién no debería estar? ¿Y qué piensan de este caso de Sebastián Villa, que ha dado mucho de qué hablar? Lo leemos en los comentarios.